Bueno, entonces, el manejo de los equipos de intervención. Lo que tenemos que tener presente es que este tipo de acciones y actividades que vamos a realizar, que se cumplen en el marco de una crisis, de un desastre, o lo que estamos viviendo ahora, que es precisamente la experiencia de una pandemia, son generalmente experiencias que son desconocidas para la mayoría de personas que intervienen. Digamos, este caso al menos es desconocido, me imagino, para todos nosotros, porque es algo bastante no muy conocido en la historia de la especie, ¿no? La presencia de una pandemia de las características actuales no se conoce. Y además los equipos que trabajan con nosotros son generalmente equipos voluntarios. Y como equipos voluntarios que son, tenemos que no es que necesariamente son personas que se han preparado exhaustivamente en este campo. Si bien asumimos que la mayoría de nuestros voluntarios tienen formación en psicología, eso no te acredita para trabajar necesariamente en crisis. Eso es una formación especial que además no, como ustedes saben, no es muy común. Y la segunda condición problemática de esto es que incluso teniendo la formación en crisis, las experiencias que uno se vive durante este tipo de fenómenos son sumamente complicadas, no son sencillas, y eso requiere que nosotros tengamos una fortaleza y una capacidad de controlar el equipo para poder trabajar adecuadamente, porque las circunstancias vividas son desconocidas para todas las personas. La experiencia de la muerte, la experiencia de la enfermedad, son experiencias para las cuales no existe una formación que te prepare para trabajar. Más bien es algo que se desarrolla en la misma actividad en la práctica y que siempre va a conllevar efectos psicológicos en las personas que están viviendo esta experiencia. Entonces, es muy importante que sepamos eso antes de la preparación del equipo, porque como las personas que van a trabajar en este caso son los que están directamente relacionados con la problemática, o en este caso aquellos quienes tienen que coordinar el problema, entonces tenemos que tener ciertas como conocimientos generales de lo que la experiencia un poco dicta. Y sobre eso es lo que vamos un poco a conversar en este pequeñísimo módulo. Entonces, de entrada, esa es una de las particularidades. Luego, saber que cuando las personas se vinculan a este tipo de trabajos es generalmente una vinculación voluntaria. Entonces, no estamos hablando de personas que reciben un sueldo en su mayoría de los casos, ni personas que están obligadas a hacerlo, sino personas que eligen hacerlo. Y eso es una fortaleza y una debilidad, porque por un lado tenemos que seguramente estas personas tienen esa fortaleza de ánimo de haberse vinculado por un tema de conciencia, de una motivación seguramente social, personal, ética respecto a las circunstancias, pero al mismo tiempo eso requiere que el grupo tiene que tener una protección, porque la motivación económica, por ejemplo, aquí no está. Entonces, como no hay esa motivación, contamos con otro tipo de motivaciones que el director, ¿no es cierto?, que coordina la intervención, tiene que tener muy presente para que no se le vaya de las manos. Y eso creo que es el aspecto más complicado del trabajo que estamos haciendo. Entonces, la propuesta un poco de intervención parte de esas consideraciones. La otra consideración es que esto es un proceso temporal, y es decir, que uno tiene que tener mucha conciencia respecto al tiempo en que va a trabajar y a cómo tiene que ir evaluando el estado en que se encuentran las personas, porque las personas que están trabajando con nosotros podría tener momentos en que se quiebren, en que no soporten más, en que las circunstancias les rebasen, y para eso hay que tener toda una preparación técnica para poder leer adecuadamente esas circunstancias, porque además como estas personas son voluntarias, posiblemente de entrada vengan y nos digan que no tienen ningún problema. Y eso implicará de parte nuestra que tenemos que tener presente la responsabilidad de ir evaluando qué es lo que sucede con las personas más allá de lo que nos puedan decir o no nos puedan decir, porque eso es como importante. Entonces, en la selección del equipo de trabajo, digamos que hay que tener mucha conciencia de que vamos a seleccionar a voluntarios, que sería la primera parte de este módulo, y estos voluntarios tienen que ser seleccionados precisamente viendo la motivación que les guíe. Nosotros sabemos que en este tipo de circunstancias todos queremos ayudar y a veces tenemos que tener mucho criterio de ver que aquellas personas que nos quieren ayudar no sea porque sí mismos están desbordados por la situación. En estos momentos, ¿no es cierto? Cualquier condición que nosotros ya tengamos se exacerba. Es decir, si estamos ante la presencia de una persona con una base ansiosa, la ansiedad va a estar desbordada, una base depresiva va a estar desbordada, una psicosis va a estar desbordada, que es como en el próximo módulo también vamos a abordar sobre eso. Y podría ser que personas, ¿no es cierto?, que la ansiedad les rebase, quieran colaborar con la circunstancia, pero nosotros sepamos que realmente no lo pueden hacer, realmente están haciéndolo porque la ansiedad les está desbordando y necesitan una canalización de esto que les está pasando, que me imagino que a cualquier persona normal le debe estar pasando en este momento, ¿no? Entonces es importante saber que tenemos que seleccionar un equipo de personas cuya motivación sea la ayuda, sea brindar atención a las personas que necesitan en este momento, pero que no sea consecuencia de una desestabilidad emocional.
Entonces, no significa esto menospreciar a nadie, pero implica tener mucho ojo en la selección del grupo de trabajo, porque esas personas que van a intervenir van a tener responsabilidades muy importantes, van a vivir experiencias sumamente fuertes y si de antemano están ya inestables emocionalmente, vamos a tener un montón de problemas que posiblemente al director del equipo de intervención le cueste resolver y vamos a tener un problema más en lugar de una solución. Entonces, tener mucho ojo, ¿no es cierto? Y valorar adecuadamente nuestro equipo de trabajo nos va a dar ya una ventaja. Entonces, de entrada, la selección del equipo de trabajo tiene que partir de esas nociones. Entonces, si bien cualquier persona, ¿no es cierto?, que quiera ayudar tiene de por sí el derecho de poder hacerlo, necesitamos considerar que no sea resultado de un desborde afectivo lo que estamos viendo. Y para eso es muy importante tener una entrevista, hablar con las personas, hacer una pequeña inducción a lo que se va a hacer y sobre eso evaluar las capacidades de intervención que cada sujeto tenga. Todos podemos ayudar, no necesariamente estando justo, ¿no es cierto?, en la primera fila del combate, sino que podemos estar en segundos lugares, ayudando de otras maneras, elaborando material y cosas así. Hay muchos estudiantes que están elaborando, por ejemplo, materiales digitales que permiten de alguna manera también sostener los procesos psíquicos. Pero esta tarea que nos están encomendando es una tarea que requiere personas que se encuentran estables y que puedan llevar adelante la tarea. Porque vamos a ver más adelante que incluso estando estable, algún rato las personas se quiebran. Si hemos seleccionado ya un grupo adecuado, entonces es muy importante establecer claramente los parámetros de trabajo. Entonces estas cosas tienen que estar establecidas. Y estos momentos de intervención, aunque pueda sonarles a algunas personas molestos, son momentos en los cuales todo tipo de horizontalidad desaparece. Tiene que haber una verticalidad, porque el trabajo tiene que ser orientado desde una disposición técnica. La disposición técnica tiene que ser ejecutada por la persona que dirige el equipo de intervención. Entonces en estos momentos no son momentos en los cuales haya mucho espacio para estar discutiendo muchas cosas. Siempre es bueno conversar sobre todo, pero al menos los aspectos del trabajo tienen que estar claramente determinados. Y la persona que está a cargo, ¿no es cierto?, del grupo de intervención tiene que determinar las actividades de una manera precisa, de una manera jerárquica, y las personas tienen que cumplir. ¿Sí? Y eso hay que estar muy claros. Por eso es que los grupos tampoco pueden formarse aleatoriamente con cualquier persona, sino con personas que vayan a responder a aquella persona que está dictando la orientación, porque la orientación de trabajo tiene que ser cumplida y en este caso aquella persona que lo hace tiene que ser la persona con más experiencia. No hay nadie que tiene experiencia en esto, ¿no? Si alguien la tiene, capaz que en una circunstancia del ébola en África, ni así, no sé si es similar a lo que estamos viviendo, pero al menos que tenga más experiencia en crisis o más experiencia en trabajo de este tipo, sería aquella persona que tiene que de alguna manera generar el proceso de intervención. Y las otras personas tienen que más o menos seguir lo que está planteándose. Y eso tiene que quedar claramente establecido. Tienen que estar establecidos los trabajos, las responsabilidades, la metodología de acción. Si hay un guión de trabajo, tiene que estar establecido los horarios. Y tiene que establecerse también desde el comienzo la posibilidad de que alguien salga del trabajo. Entonces nosotros aquí estamos evaluando que es posible que personas durante la actividad vayan a quebrarse y tenemos que abrir la puerta para que si una persona se quiebra tenga que salir. No tiene sentido exacerbar a una persona hasta colapsarle. Eso sería la peor actividad posible que un director de trabajo podría hacer. Y nosotros vemos que eso pasa a veces en la cotidianidad, que nos encontramos que personas que están rebasadas por el estrés y sin embargo se les impone más tareas como si eso resolviera algo y eso no resuelve absolutamente nada, más bien genera más problemas. Y en este caso hay que tener conciencia de eso, porque si nosotros exacerbamos, ¿no es cierto?, aquello que está pasando a la persona, va a haber un colapso y vamos a tener otro problema. Entonces aquí no se trata de héroes, no se trata de valentías, no se trata de heroicidades, se trata de saber lo que uno puede hacer y saber lo que su grupo puede hacer. Y para eso es muy importante estar siempre atento a cómo se van movilizando las cosas y advertirle a las personas que es así. Ni tampoco se trata de cumplir con una tarea de parte del Estado o de alguna institución, porque esto es una intervención de tipo de salud. Así que los preceptos que el Estado tenga para trabajar son los preceptos que el Estado tiene que cumplir, pero nuestros equipos tienen que cumplir los preceptos que nos enseña la psicología clínica y la salud mental, y sobre eso se trabaja. Y la salud mental nos va a decir que una persona que está a punto de quebrarse por una circunstancia de angustia no puede seguir en el frente. ¿Sí? Y eso es importante aclararlo desde el comienzo. Entonces, esas aclaraciones son como para iniciar, es decir, antes de comenzar el trabajo todo tiene que estar totalmente claro, ¿sí? Tiene que estar establecido y si alguien no quiere hacerlo, no tiene que hacerlo. Si esto es de voluntarios, nadie está obligado a participar. Y si nadie está obligado a participar, aquella persona que asume una responsabilidad, asume una disciplina de trabajo y asume porque quiere asumirla, ¿sí? Entonces esto a diferencia de una persona a quien le están obligando a hacer por su sueldo, en este caso es diferente porque aquí la persona es voluntaria y la persona elige participar de esto. Y si él lo elige, tiene que asumir precisamente aquellos regulaciones que la persona que dirige el equipo de trabajo va a asumir. Entonces, quienes estamos para asumir una dirección de equipo de trabajo tenemos que estar claros en esto y las personas que van a estar trabajando con nosotros tienen que estar claridad. Es una disciplina inmanente que se llama. No es una disciplina de ejército en el cual el militar está obligado a cumplir lo que dice el general por una orden de mando. Aquí hay una cuestión voluntaria y consciente y voluntaria y conscientemente estamos diciendo participar de eso y asumimos las normas que esto implica y eso me parece que es importante.
Luego hay un valor fundamental que es la motivación inicial y que no mucha gente le da importancia a veces, porque me imagino que no lo consideran importante. Pero la persona que dirige el grupo tiene que motivar el inicio del trabajo, porque el inicio del trabajo requiere que las personas tengan esta disposición de la conciencia hacia la actividad, que tiene que ser una disposición favorable al trabajo. Y esa motivación inicial tiene que ser una motivación fuerte, una motivación que le permita a la persona saber lo que va a vivir y además estar cargado de energía psíquica para poder hacerlo. Entonces siempre es importante que antes de iniciar la jornada se tenga una reunión con el equipo de trabajo y se dé una motivación inicial. Es decir, el equipo de trabajo tiene que estar siempre como diría Moreno, ¿no es cierto?, con el espíritu en estado de caldeamiento para poder trabajar. Si las personas van, están temerosas, no se motivan, van a tener muchísimos problemas para conseguir los resultados que estamos queriendo que se consigan. Entonces es muy importante que de entrada el director del trabajo motive a que las personas se pongan en estado de caldeamiento para trabajar. Y por eso es que la persona que va a dirigir los equipos tiene que estar 100% metida en el trabajo. Es decir, aquí no se trata de que vengamos a hacer porque nos toca hacer o vengamos con mala gana o alguna cosa así. Si estamos en esa actitud es mejor que no lo hagamos porque vamos a transmitir toda esa actitud a nuestro equipo de trabajo. Al equipo de trabajo se le tiene que transmitir seguridad, confianza y además la responsabilidad de aquello que está haciendo. Y solo eso se logra con un convencimiento. Yo no creo que haya ninguna plata en el mundo que supere el convencimiento que una persona tiene por su propia voluntad y por su propia conciencia. Y eso tiene que tener el director del equipo de trabajo. Por eso es que es fundamental que estos equipos estén conformados por personas que quieran hacerlo, ¿sí? Y aquel que quiera hacerlo y quiere ponerse al frente del equipo tiene que tener esta responsabilidad de transmitirle a las otras personas precisamente eso. Creo que eso es muy importante tener presente. Y esa reunión inicial consiste primero en eso, es decir, en motivar el trabajo. Y si este trabajo es motivado adecuadamente, seguramente después se va a poder hacer. Hay circunstancias en las cuales se puede hacer más cosas. Se puede hacer una dinámica matutina, un grito de guerra que suelen llamar los investigadores científicos que van al campo. Y es interesante, por ejemplo, en algún momento que tuve la oportunidad de trabajar con los equipos de investigación de la PUSE y Ohio en esta cuestión del mal de Chagas de enojo es interesante porque de entrada se hace grito de combate, se hace una motivación importante y realmente da bastante resultado, ¿no? Y considerando que no es un tema de una intervención en este momento y que, claro, digamos a través de una pantalla quizás es difícil, pero formas hay siempre de hacerlo, ¿no? Entonces hay que tener muy claro. Y luego que se hace eso y la persona ya está en estado de calentamiento, entonces tiene que pasarse ahí sí a la distribución de tareas, que tiene que ser clara, que tiene que ser adecuada y que tiene que estar de acuerdo a aquello que ya antes se arregló. Entonces yo sé que en esta circunstancia hay muchas cosas que pueden cambiar. Entonces si algo cambia, hay que comenzar diciendo, miren, sé que no fue lo acordado, pero esto cambió. Y hacer explicar y entender por qué dieron este tipo de cosas. Obviamente las circunstancias de crisis nunca son como uno tiene presupuestado, porque por eso es una crisis, ¿no? Pero siempre es importante aclarar esto para que no se cambie, ¿no es cierto?, de la jerarquía al autoritarismo, que es algo que ustedes sabrán que suele pasar, que estos cambios, ¿no es cierto?, y luego hacen porque a mí me da la gana, es autoritarismo y eso no funciona. Siempre tiene que darse una explicación. Entonces, si algo se acordó el primer día y ahora tenemos que cambiar, hay que explicar por qué. Y sin duda las personas van a comprender, porque se supone que estamos hablando con personas racionales que pueden comprender las necesidades. Y si no se cambia mejor, es decir, se puede mantener aquello que se acordó, perfecto. Y eso tiene que explicarse cada día, porque las personas tienen que estar siempre al tanto de aquello que va sucediendo. El ocultamiento de cosas no sirve para absolutamente nada. Entonces le tiene que a la persona aclarar cuáles son las circunstancias, cómo se modifican, qué necesitamos de cada uno, y eso se tiene que hablar permanentemente. Y además del espacio de la mañana, es un espacio para que la persona primero comience a preguntar, a cuestionar. Y mientras más se cuestione es mejor, porque si no se cuestiona, lo que comienza a suceder es que las personas comienzan a acumular rencores, resentimientos, chismes y ahí se desarman y se quiebran los equipos de trabajo. Por ejemplo, una de las cosas que tiene que evitar sobremanera el coordinador del equipo es que se convierta en un chismerío. Entonces, si uno se da órdenes inadecuadas, si uno es autoritario, si uno impone cosas sin reflexionar, lo que genera es un chismerío. Y cuando hay un chismerío, perdimos la posibilidad de trabajar, porque entonces se pierde esa cohesión necesaria y todo se quiebra. Entonces, es importante que estén espacios de conversación donde se pueda hablar y se puede decir, mira, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo con esto. Y de esa manera se establezca claramente las cosas. Como ustedes saben, aquello que se apalabra es aquello que se puede trabajar de mejor manera. Y aquí tenemos que tender a eso. Entonces esa es otra premisa que yo al menos recomendaría que la tengan bastante presente. Luego de eso ya viene el trabajo. Entonces en el trabajo la tarea del coordinador es estar siempre sobre la marcha, no conversando, preguntando, hablando. Y en esto sí requiere un gran trabajo. Y eso, nuevamente, si es voluntario, hay una conciencia y una voluntad de hacerlo. Y eso tiene que primar. Entonces si esto fuera un campo de batalla, el general tendría que estar con la infantería, con la artillería, con la caballería, moviéndose de lado a lado para todos saber qué está pasando. Y es lo que tiene que hacer el que coordina un grupo de intervención. Tiene que hablar con el uno, hablar con el otro, preguntar cómo se encuentran y estar permanentemente al tanto de lo que está pasando para que la persona que está en la primera fila sepa que alguien está soportando el trabajo que está haciendo. Porque claro, si nosotros nos conectamos a las 8, suerte muchachos, y nos conectamos cuando se acabe el trabajo y nunca supieron nada de nosotros,
no sirve para nada, ¿sí? Y consideremos que aquella persona que coordina ni siquiera tiene que estar trabajando directamente, sino que tiene que estar siempre coordinando que las cosas funcionen y que el grupo sepa que tiene un respaldo. Y eso es sumamente importante, porque si el grupo sabe que una persona con más experiencia le está sosteniendo y sabe que puede contar con esa persona en todo momento, eso le va a dar un gran respaldo para atreverse a hacer cosas, ¿sí? Consideremos que los estudiantes, muchos no tienen experiencia, nunca han estado con un paciente, entonces en este momento tienen que atreverse a hacer cosas. Y si no es ahora, no lo van a hacer nunca. Así que esa importancia es fundamental, ¿sí? Y durante la intervención es el trabajo que uno hace y además de ir coordinando los aspectos logísticos que siempre hay que coordinar. Nosotros no vamos a estar, ¿no es cierto?, en la primera línea de acción, pero tenemos que coordinar que existan las condiciones necesarias, que se pueda trabajar, que todos estén haciendo, que nadie se esté quebrando. Y durante, ¿no es cierto?, la jornada ir evaluando que ninguno de nuestros interventores se quiebre, porque pueden quebrarse. Y cuando se quiebran es cuando requieren de nosotros precisamente para poder sostenerles. Y ahí es cuando tiene que estar atento a lo que uno está haciendo. Entonces, este trabajo, ¿no es cierto?, de coordinar un equipo de intervención es fundamental y tiene que siempre estarse moviendo. Es decir, aquella persona que coordina tiene que estar casi omnipresente sobre los otros y el equipo tiene que sentir que el interventor está de esa manera, porque si no se tiende a fracasar. Luego viene, ¿no es cierto?, la parte en la cual se hace la retroalimentación. Y todos los días tiene que haber un espacio de retroalimentación. Y ese espacio tiene que ser un espacio en el cual las personas pueden venir a supervisar, es decir, cómo me fue, qué pasó, qué me sucedió el día de hoy. Y eso tiene un valor gigantesco. Primero por la descarga anímica, es decir, el rato que yo voy y cuento lo que me pasó, ya hay un nivel de descarga. Y segundo porque entonces es cuando nosotros vamos con la asesoría, es decir, mira, podrías probar esto, qué tal no te salió tal vez por esta razón, tal vez por esto falló, o estuvo muy bien esto que hiciste, pero tal vez podrías revisar, probar este otro tipo de cosa. Y eso tenemos que hacer. Entonces siempre tiene que haber un espacio establecido para poder trabajar con la persona que está interviniendo. Y ese espacio es un espacio de supervisión que tiene que hacerse siempre que haya trabajo. Es decir, no podemos dejar que eso se acumule, porque es un estado de crisis en el cual se van a poner también nuestros interventores y tenemos que tener toda la capacidad y el tiempo para poder escuchar aquello que está pasando. Y en ese momento es cuando nuestro trabajo de supervisión empieza a tener sentido, cuando asesoramos, cuando orientamos, cuando preguntamos y vemos las posibilidades de hacer esto o tal cosa y cuando transmitimos cierta experiencia. Como os he conversado, esto es un espacio también de investigación y la investigación consiste en la supervisión. La supervisión es el ejercicio pedagógico más grande que debe haber y no se le da el valor que tiene, porque es cuando se conversa entre profesionales sobre posibilidades de hacer cosas. Y creo que en este momento es cuando, ¿no es cierto?, uno se puede llevar eso a un nivel diferente, que es el nivel de poder trabajar sobre esta situación. Y ese espacio tiene que estar generado. Si no generamos ese espacio, estamos desperdiciando el trabajo de la gente y no duden que se nos van a quebrar en 2 días. Y por eso es importante que siempre ese espacio esté presente. La supervisión tiene que hacerse, ¿sí?, a nivel técnico. Y al final del día se tiene que dar un reporte de la actividad. Cuántos casos se atendió, qué pasó, qué sucedió, cómo fue esto. Y si no hubiera, al menos dar responsabilidades para que las personas tengan que hacer ese trabajo. Porque incluso si yo estoy parado junto al teléfono y no me llega ninguna llamada, ustedes comprenderán que es un nivel de tensión que se va generando. Y que a veces la frustración mayor del equipo de intervención suele ser no poder intervenir. Seguramente les ha pasado que a veces uno va con equipos y los equipos que tienen que jugársela, ¿no es cierto?, en intervención en territorio salen finalmente quebrados, pero al menos con la felicidad de haber hecho lo que fueron a hacer, y a veces hay equipos que no lo pueden hacer. Cuando estuvimos en el terremoto con un equipo de la Central y de la PUSE, lo que nos sucedió fue eso, que hubo equipos que terminaron sin poder hacer intervención y terminaron colapsados por no haber podido intervenir, por haberse quedado haciendo cualquier otra cosa, mientras que los equipos que fueron a territorio la pasaron lo que tenían que pasar, pero al final salieron felices porque supieron lo que estaban haciendo. A veces no tener una sola llamada puede ser peor psíquicamente que atender 10, y eso hay que tener muy, muy, muy presente, ¿no? Consideremos que además, si son estudiantes, los voluntarios quizás no tienen todavía la experiencia de que un paciente les rechace, de que un paciente les insulte, de que un paciente no quiera saber nada y peor aún del fallecimiento de un paciente, ¿sí? Que son experiencias que seguramente aquellos que tenemos una experiencia las hemos vivido. Es decir, el momento que un paciente deja la terapia es algo que por primera vez siempre suele ser complicado. Si eso nosotros no tenemos presente, que nuestros estudiantes nunca han vivido, muchos de ellos, una experiencia clínica y los pacientes les insultan, no les hacen caso, de repente incluso la primera vez de empezar con la primera sesión terapéutica es complicado. No quiero meterme en eso porque hay otros cursos donde se va a explicar cómo se hace, pero a veces si la primera palabra sale mal, a veces sale mal todo. Y podría pasar. Y capaz una persona con más experiencia lo metaboliza mejor, capaz no. Pero imaginen un estudiante que es la primera vez que lo va a hacer. Hay que estar muy atento para precisamente retroalimentar ese tipo de experiencias que van a suceder, ¿sí? Y luego se recomienda un espacio general en el cual hay una especie de relajación.
¿sí? Que no quiere decir necesariamente que uno tenga que ir a hacer relajar a las personas porque suele ser molesto, pero que sí es un espacio en el cual se pueda conversar en otro nivel, ya no en el nivel técnico de mira, de esto, a lo otro, sucedió de esta manera, sino donde se pueda hacer chistes, se pueda bromear, se pueda hacer cualquier cosa. Obviamente en las vías digitales es difícil, yo por ejemplo cuando hacía intervención en territorio es muy difícil porque por ejemplo el momento del almuerzo es maravilloso para hacer eso. Yo incluso con mis estudiantes que trabajamos en instituciones psiquiátricas, el rato del almuerzo es un dato fundamental para bromear, para hacer chistes, para la joda, porque aunque no crean, tiene un valor gigante. Y no porque a mí se me ocurra. Recuerden ustedes que Jacob Moreno en el psicodrama va a plantear, ¿no es cierto?, que lo que uno hace en el psicodrama es una suerte de catarsis. Y que la catarsis, ¿no es cierto?, se desarrolla a través de esas técnicas teatrales y psicológicas que se aplican. Y es interesante porque la catarsis es un concepto desarrollado por los griegos fundamentalmente con Aristóteles, que recuerden que Aristóteles pensaba, ¿no es cierto?, en lo que nos legó a nosotros, que la tragedia tiene un valor de catarsis. Pero la comedia, que del texto perdido de Aristóteles decía que la comedia tiene más valor de catarsis. Es decir, unas bromas al final de la jornada, la joda, la risa, tiene un valor gigante porque la persona hace una mayor catarsis que de la otra manera. Por estos espacios son importantes y hay que establecerlos. Es decir, tenemos la tecnología y hay que aprovechar. Si no tuviéramos, estaríamos jodidos. Pero como podemos utilizar la tecnología, sería clave que podamos nosotros hacer eso. Tener un espacio en el cual se pueda trabajar con los estudiantes de una manera de reírnos, de joder un poco, de hacer chistes, y eso tendrá un valor gigantesco. Y esos espacios tienen que hacerse. Yo sé que ninguno de nosotros estamos aquí para ser payasos, pero tiene que haber espacios de distensión. Y eso tiene que hacerse y es parte del trabajo. Es decir, aquí muchas personas creen que el trabajo es solo ponernos serios y hacernos los psicólogos y no consiste en eso. A veces el trabajo también es un poco de joda y un poco de cosas que se pueden hacer de esa manera. En los procesos comunitarios de intervención en crisis, el mejor trabajo psicológico es ponerse a jugar fútbol con los niños. Ustedes lo saben bien. Y en este caso, sin duda, ponerse a joder un rato, ¿no es cierto?, con el equipo de intervención nos va a dar un valor catártico gigantesco, además de permitir que los sujetos recarguen pilas para el siguiente día de mañana. Como son jornadas que se acaba, es importante tener todo un proceso además de autocuidado, que es lo otro que quisiera trabajar. Entonces es importante que nosotros también tengamos los procesos de autocuidado. Sin duda, si tenemos un proceso de terapéutico en marcha, será el momento de ponerlo en activación, aunque sea por vía digital, porque necesitamos descargar cosas. Y nuestros estudiantes también tienen que descargar cosas. Por eso el autocuidado es un aspecto fundamental. Y si no hay esos espacios, porque capaz no los hay, porque capaz los terminamos, capaz no es el momento de nuestras vidas para hacerlo, hay otras formas. Entonces es muy importante que tengamos una vida saludable después de la intervención. Alimentación saludable, ejercicio, disfrute de la cultura y cosas de ese tipo que de alguna manera nutren nuevamente el psiquismo para la actividad. Una de las propuestas grandes y maravillosas de la psicología marxista es que cuando yo trabajo en una mercancía y dejo mi plusvalía ahí, no solo dejo mi fuerza de trabajo, sino que dejo mi fuerza psíquica. Y esa fuerza psíquica que no se recupera es la que me enferma, dirán los autores marxistas como Reich y otros. En este caso es igual. Todas estas actividades de extra intervención, hacer deporte, conversar con la familia, leer un cuento, leer poemas, ver una serie en televisión, son fundamentales porque eso es cuando yo recargo psíquicamente aquello que trabajo el siguiente día. Entonces, esas nociones de autocuidado son fundamentales que el estudiante la tenga presente y que todas las tardes, después de la intervención, o todas las noches, o las madrugadas, o las mañanas, o cuando le toque hacerlo, tenga el espacio para poder ser esa retroalimentación de su propia vivencia. Y eso se hace no a través necesariamente de intervención, que si hay, como digo, es la primera vía de acción, sino a través de estos otros espacios en los cuales la persona tenga la posibilidad de alguna manera sentirse mejor. Y eso tiene que ver con fisiología, tiene que ver con elementos que tampoco hay tiempo para discutir en este momento, pero que tienen que realizarse. Y nosotros, como coordinadores del equipo, tenemos que verificar que lo estén haciendo, porque podría ser que no lo estén haciendo. Podría ser que los compañeros estudiantes acaban de hacer y se van a dormir las otras 8 horas que les queda y no hacen ningún tipo de autocuidado. Entonces nosotros tenemos que exigir que las personas tengan este autocuidado, porque mientras más se cuide la persona, más tiempo puede prolongar su intervención. Aquí es importante que nosotros sepamos medir al equipo de trabajo. Cuando nosotros comencemos a notar que están con cefaleas, que el estado de ánimo se les bajó, que se les hincha cosas, que ya no están avanzando, es el momento de decirles gracias y vaya a su casa. Y no tiene que ver con un tema de maldad ni un tema de valentía, tiene que ver un tema de cuidado. Si nosotros no estamos para cuidar a nuestros voluntarios, no podemos cuidar a nadie, porque necesitamos que ese voluntario se vaya, aunque sea unos 5 días de su casa, pasarse haciendo lo que quiera que haga y luego vuelva a trabajar nuevamente recargado psíquicamente, a que esté quebrado todos los días y tengamos un depresivo más. Recuerden que han salido nociones que en muchos países que tienen crisis similares a las nuestras, los personales de salud están suicidándose, ¿no?
Y están suicidándose porque no tienen un espacio de descarga de este tipo de cosas y porque a veces por la dinámica capitalista del trabajo tienen que estar ahí de todos modos. En este caso los nuestros son voluntarios y tenemos que cuidarles mucho. Y el cuidado pasa por decirle, mira, anda a tu casa unos 4 días y si después quieres volver, vuelve. Y si no vuelves, no vuelves. ¿Sí? Ya cumpliste tu tarea, gracias, te has aportado muchísimo más de lo que muchos de los salvadores de la patria aportan a la sociedad. Y este es el momento de ir a tu casa a descansar. ¿Sí? Porque estas cosas tienen que hacerse. Y si la persona luego quiere volver, que vuelva, pero que vuelva recargado psíquicamente para poder hacer lo que tiene que hacer. Nuestra tarea es fundamental en ese aspecto. Entonces consideremos que el autocuidado en este caso tiene que ejercerse en el día a día. Entonces tenemos que estar constantemente preguntando cómo están, haciendo, dándonos cuenta. Y hoy tenemos un montón de herramientas que antes no había. Los estados que ponen las personas en las redes sociales, la forma como se comunican, la forma como se encuentran en el día a día. Capaz como están en a distancia dejan de bañarse y nosotros en la reunión de la mañana detectamos que ya no están bañándose, algo está pasando, empiezan a adelgazar, empiezan a toser, empiezan con un montón de problemas de estos, algo está pasando. Y es el momento de sentarnos, conversar honestamente y decir, bueno, gracias por tus servicios y anda a descansar y vuelve cuando estés bien. Y eso es muy importante tener presente. Y por eso es importante también tener, ¿no es cierto?, siempre la guía de autocuidado y que lo cumplen. Si están en procesos psicológicos, lo mejor, porque entonces van a tener un lugar donde descargar, donde hablar, donde sentirse acogidos y todo lo que sabemos que la psicología de consultorio hace. Pero también, si no lo existen, tienen que hacer otras cosas. La práctica del ejercicio es fundamental. Si tienen un huerto orgánico en la casa, que lo hagan. Si les gusta la literatura, que escriban. Es decir, que tengan esos espacios de autocuidado que son fundamentales y que en estos momentos más que nunca son fundamentales. Finalmente, ¿no es cierto? El interventor también es un ser humano, así que tiene que cuidarse en primer lugar. Si la persona que está interviniendo no es el primero que se autocuida, no crean que al final la cosa va a salir bien, va a salir pésimo, ¿sí? Y va a salir pésimo porque lo que van a querer es que se acabe, ¿sí? Y como uno quiere que se acabe, entonces comienza a hacer las cosas rápido y a la maldita sea para que salgan mal y se acabe rápido. Porque así funciona el psiquismo de los seres humanos, es contradictorio, es inconsciente, lo que quiera que quieran llamarle, pero así funciona. Y por eso es importante tener presente que el primero que tiene que cuidarse del interventor, es decir, aquella persona que está coordinando el equipo de trabajo, tiene que también cuidarse y darse cuenta también en sí mismo, porque fue el momento en que ya colapsó y decir, mire, decana o ministro o no sé quién dirige el trabajo, ya no avanzo más, ¿sí? Y antes de que haga cosas mal, es mejor que otra persona me releve porque realmente no puedo más. Y esa es una cuestión de una honestidad que uno tiene que tener presente siempre. Entonces, el autoevaluarse, el también tener su propia autointrospección de cómo nos va es fundamental. Y cuando ya no avanzamos, no avanzamos. Es momento de irse a la casa y descansar incluso para poder volver después. Por eso sería importante que se vayan generando brigadas rotativas para que algunos estén unas 2, 3 semanas y luego puedan venir otros y luego vengan otros y luego vengan otros y se puede manejar de esa manera. No sabemos cuánto va a durar esta pandemia, ¿no? La peste negra duró 2 años, así que no sé si ya es momento de decir en 2 meses vamos a estar bien. Posiblemente toque muchísimo tiempo, así que es mejor rotar los equipos, rotar a los técnicos, rotar a las personas que están trabajando y seguramente eso nos va a dar buenos resultados. Les dejo las diapositivas que son resultados de la experiencia del terremoto de Manabí y de las inundaciones de Esmeraldas de ese mismo año 2016. Entonces, una experiencia de territorio. Y creo que eso es muy valioso porque no estoy hablando desde el conocimiento del saber ideológico de la academia, sino desde la práctica concreta de algo que se hizo, ¿sí? Así que vale eso. Y les dejo un pequeño texto que escribí también basado en esa experiencia para que con eso puedan tener una guía. Al final, como ustedes saben, esto es práctico y uno va aprendiendo sus propios errores y su propia experiencia. Pero tener el conocimiento de los errores y la experiencia de otros siempre no está mal. Es eso y ya pues responderán las preguntas y suerte ahí en el trabajo. Ojalá nos podamos encontrar algún día presencialmente con quienes vean este video y podamos compartir las experiencias de cómo nos fue, ¿sí? Yo creo que este tipo de trabajos voluntarios son los fundamentales y son los que permiten solventar este tipo de crisis. Soy los que creen que la acción de los ciudadanos, la acción de la sociedad civil, la acción de las personas, la solidaridad, la reciprocidad, la comunitariedad, lo que nos enseña la cosmovisión andina, es aquello que al ser humano le va a permitir salir de esto. Y creo que el hecho que estés viendo este video implica que eres una persona solidaria, comunitaria y recíproca que quiere hacer algo por los demás. Así que nos vaya bien.